¿Sabías que una profecía de 800 años predijo exactamente la fecha del próximo gran terremoto del Pacífico y faltan solo 3 años? Lo que vas a descubrir en este manuscrito ancestral cambiará para siempre la forma en que ves los desastres naturales. En el año 2019, cuando el mundo aún no conocía las turbulencias que se avecinaban, la doctora Elena Vargas, una reconocida arqueóloga boliviana graduada de la Universidad Mayor de San Andrés, dirigía una excavación de rutina en las enigmáticas ruinas de Tiwanaku. Lo que comenzó como una investigación académica sobre las técnicas de construcción preincaicas se transformó en uno de los descubrimientos más perturbadores de la arqueología moderna. Entre los escombros de lo que parecía ser una cámara ceremonial sellada durante siglos, el equipo de Vargas encontró algo que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre el conocimiento ancestral de nuestras civilizaciones precolombinas. Era un códice de piedra, grabado en una aleación desconocida que brillaba con un extraño tono dorado bajo la luz del altiplano boliviano. Las inscripciones estaban realizadas en una combinación inusual de símbolos quechua, aymara y jeroglíficos que ningún experto había visto antes. El padre Miguel Santander, un jesuita venezolano especializado en lenguas ancestrales y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Caracas, fue llamado urgentemente para ayudar en la traducción. Lo que descifró en esas primeras semanas de trabajo intensivo lo mantuvo despierto durante meses. El manuscrito no era simplemente una crónica histórica o un texto religioso común. Era un compendio profético que detallaba con precisión matemática los ciclos sísmicos del planeta, específicamente enfocado en lo que los antiguos llamaban el Gran Círculo de Fuego del Pacífico. Según los cálculos del códice, la Tierra experimenta grandes convulsiones sísmicas siguiendo patrones cósmicos que nuestros ancestros habían logrado descifrar con una exactitud que rivaliza con la sismología moderna. El doctor Carlos Mendoza, geólogo chileno del Instituto Sismológico Nacional y sobreviviente del terremoto de 2010 en su país, inicialmente rechazó las afirmaciones del códice como superstición indígena. Sin embargo, cuando Vargas le mostró las fechas específicas grabadas en la piedra, su escepticismo se transformó en asombro. El manuscrito había predicho el terremoto de Japón de 2011, el de Nepal en 2015, el de Ecuador en 2016 y docenas de eventos sísmicos menores con una precisión que desafiaba toda explicación racional. Pero lo más perturbador del códice no eran las predicciones ya cumplidas, sino lo que revelaba sobre el futuro inmediato. Según los cálculos ancestrales, traducidos meticulosamente por el padre Santander, el planeta se aproxima a lo que los antiguos denominaban el despertar final del anillo de fuego. Esta fase, según el manuscrito, comenzaría con una serie de terremotos preparatorios que culminarían en un evento sísmico de proporciones catastróficas que alteraría permanentemente la geografía del Océano Pacífico. La precisión del códice radicaba en su comprensión de lo que los antiguos llamaban los latidos del corazón de la Pachamama. Para las culturas preincaicas, la Tierra no era una masa inerte de roca y metal, sino un organismo vivo con ciclos respiratorios que se manifestaban como actividad sísmica. Habían observado durante siglos estos patrones, registrándolos en complejos sistemas calendáricos que integraban movimientos celestes, ciclos lunares y pulsaciones telúricas. El profesor Antonio Restrepo, historiador colombiano especializado en cosmogonías precolombinas de la Universidad Nacional de Bogotá, explicó a Vargas que este nivel de conocimiento sísmico no era casual. Las civilizaciones andinas vivían en una de las zonas más activas del planeta desde el punto de vista geológico. La supervivencia de sus pueblos dependía de su capacidad para predecir y prepararse para estos eventos. Lo que el códice revelaba era que habían desarrollado un sistema de predicción sísmica basado en la observación empírica de patrones que se repetían a lo largo de siglos. Según los cálculos del manuscrito, corroborados independientemente por el equipo de Mendoza, utilizando modelos sismológicos modernos, el próximo gran evento del Anillo de Fuego no sería un terremoto aislado, sino una cascada de eventos sísmicos. Comenzarían en la costa occidental de América del Sur, se propagarían hacia el norte a través de Centroamérica y México y culminarían con un megaterremoto en la zona de subducción del Pacífico Norte. La doctora María Fernanda Aguirre, sismóloga peruana del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, revisó independientemente los cálculos del códice y confirmó que los patrones descritos coincidían con las tensiones tectónicas actuales observadas por las estaciones sísmicas modernas. Lo que más la inquietó fue descubrir que los antiguos habían identificado un patrón de 770
27 años entre los grandes eventos del Anillo de Fuego, y según sus cálculos, el próximo ciclo se completaría exactamente en 2027. El códice también revelaba algo más perturbador. Los antiguos no consideraban estos eventos como desastres naturales aleatorios, sino como manifestaciones de un orden cósmico superior. Para ellos, los grandes terremotos marcaban transiciones espirituales planetarias, momentos en que la Tierra liberaba energías acumuladas durante siglos para facilitar la evolución de la conciencia humana. Esta perspectiva, aunque ajena a la ciencia moderna, encontró eco en las tradiciones proféticas de múltiples culturas alrededor del Pacífico. El descubrimiento del códice sísmico de Tiwanaku no solo desafió nuestras concepciones sobre el conocimiento ancestral, sino que planteó preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la precognición y la posibilidad de que nuestros antepasados hubieran tenido acceso a formas de conocimiento que hemos perdido en nuestra marcha hacia la modernidad. Después del impactante descubrimiento del códice sísmico en Tiwanaku, la doctora Elena Vargas comprendió que no se trataba de un hallazgo aislado, sino de una pieza fundamental de un conocimiento mucho más amplio y sofisticado que había sido preservado por las civilizaciones precolombinas durante milenios. Para entender verdaderamente el alcance de esta sabiduría ancestral, necesitaba rastrear sus orígenes a través de las diferentes culturas que habían habitado el continente americano, desde los majestuosos templos mayas hasta las imponentes fortalezas incaicas. El doctor Joaquín Herrera, antropólogo guatemalteco, especializado en cultura maya y descendiente directo de los antiguos guardianes del conocimiento de Tikal, fue el primero en confirmar las sospechas de Vargas. En los archivos familiares que habían sido transmitidos oralmente durante generaciones, Herrera conservaba referencias detalladas sobre lo que los mayas denominaban Itzamna Kinich Spax, el conocimiento de los latidos de la tierra. Según estas tradiciones, los sacerdotes astrónomos mayas no solo habían desarrollado el calendario más preciso de la antigüedad, sino que también habían cartografiado meticulosamente los ciclos sísmicos del planeta. Los mayas entendían que la Tierra experimentaba lo que ellos llamaban respiraciones cósmicas, periodos de actividad sísmica intensa, seguidos por intervalos de relativa calma. Habían observado que estos ciclos coincidían con configuraciones astronómicas específicas, particularmente con la alineación de Venus, Júpiter y la Luna durante ciertos periodos del año. El Códice Dresden, uno de los pocos manuscritos mayas que sobrevivió a la destrucción española, contenía tablas detalladas que correlacionaban movimientos celestes con actividad telúrica, información que los españoles interpretaron como superstición diabólica. La profesora Carmen Delgado, arqueóloga mexicana del Instituto Nacional de Antropología e Historia y experta en cultura azteca, reveló que los mexicas habían heredado y refinado estos conocimientos sísmicos. En el Templo Mayor de Tenochtitlan, los sacerdotes de Tlaloc no solo realizaban ceremonias para invocar la lluvia, sino que también servían como guardianes del conocimiento sísmico. Habían desarrollado un sistema de monitoreo basado en la observación de comportamientos animales, cambios en los manantiales sagrados y variaciones en los campos magnéticos terrestres que podían detectar usando cristales de obsidiana especialmente preparados. Los aztecas creían que Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, comunicaba los movimientos futuros de la Tierra a través de visiones que aparecían en espejos de obsidiana pulida. Estas visiones no eran consideradas meras supersticiones, sino interpretaciones de patrones energéticos reales que los sacerdotes habían aprendido a decodificar a lo largo de siglos de observación. El doctor Roberto Sánchez, geofísico mexicano de la Universidad Nacional Autónoma, quedó asombrado al descubrir que muchas de estas técnicas ancestrales tenían fundamentos científicos sólidos que la geología moderna apenas comenzaba a comprender. En los Andes, la situación era aún más sofisticada. El profesor Eduardo Mamani, historiador boliviano de origen aymara y custodio de tradiciones ancestrales de su pueblo, explicó que los incas habían establecido una red de chasquis sísmicos, mensajeros especializados que no solo transportaban información administrativa del imperio, sino que también comunicaban observaciones sísmicas entre diferentes regiones. Esta red permitía a los gobernantes incas anticipar terremotos con días de antelación, evacuando poblaciones enteras cuando los signos indicaban peligro inminente. Los incas habían desarrollado lo que llamaban seques sísmicos, líneas imaginarias que conectaban huacas o lugares sagrados a lo largo del territorio andino. Estas líneas no eran arbitrarias, sino que seguían precisamente las fallas geológicas principales de la cordillera. Cada huaca
Oaxaca servía como un punto de monitoreo donde sacerdotes especializados observaban señales específicas, comportamiento de los animales sagrados, cambios en la temperatura de las fuentes termales, variaciones en el crecimiento de plantas indicadoras y modificaciones en los patrones de viento. La doctora Isabel Morales, geóloga colombiana especializada en vulcanología andina, confirmó que muchos de estos sitios sagrados incas estaban ubicados estratégicamente sobre puntos de alta actividad sísmica. Los antiguos habían identificado empíricamente lo que la ciencia moderna conoce como precursores sísmicos, fenómenos observables que anteceden a los terremotos. Su sistema de monitoreo distribuido era, en muchos aspectos, más sensible que las redes sismográficas modernas porque integraba múltiples tipos de observaciones en tiempo real. El conocimiento sísmico precolombino no se limitaba a la predicción, sino que también incluía sofisticadas técnicas de construcción antisísmica. El ingeniero peruano Luis Torrealba, especialista en arquitectura prehispánica, demostró que las técnicas de construcción incas, con sus famosos muros de piedra ensamblados sin mortero, representaban una de las tecnologías antisísmicas más avanzadas jamás desarrolladas. Estas estructuras podían absorber y disipar la energía sísmica de manera tan eficiente que muchas han sobrevivido intactas a terremotos que destruyeron construcciones coloniales y modernas. Los guardianes del conocimiento telúrico no trabajaban de forma aislada, sino que mantenían una red de comunicación que abarcaba todo el continente americano. El arqueólogo ecuatoriano Fernando Maldonado descubrió evidencias de que existía un sistema de intercambio de información sísmica entre las diferentes culturas precolombinas. Símbolos similares relacionados con actividad telúrica aparecían en sitios arqueológicos desde Alaska hasta Chile, sugiriendo la existencia de un conocimiento sísmico compartido que trascendía fronteras culturales y temporales. La transmisión de este conocimiento se realizaba a través de escuelas sacerdotales altamente especializadas. Los futuros guardianes del conocimiento telúrico debían pasar por décadas de entrenamiento que incluía astronomía, matemáticas, observación de la naturaleza y desarrollo de sensibilidades especiales para detectar cambios sutiles en el ambiente. Muchos de estos sacerdotes científicos desarrollaban lo que las crónicas españolas describían como dones proféticos, pero que en realidad representaban una capacidad altamente refinada para interpretar los patrones naturales que anteceden a los eventos sísmicos. El legado de estos guardianes del conocimiento telúrico persistió incluso después de la conquista española. Muchas comunidades indígenas preservaron fragmentos de esta sabiduría a través de tradiciones orales, canciones ceremoniales y rituales que aparentemente tenían propósitos religiosos, pero que en realidad codificaban información científica sobre el comportamiento sísmico del planeta. La validación más impactante del Códice Sísmico de Tiwanaku llegó cuando el equipo internacional de investigadores, liderado por la doctora Elena Vargas, comenzó a contrastar las predicciones ancestrales con los eventos sísmicos documentados de las últimas décadas. Lo que descubrieron desafió todas las concepciones sobre casualidad y coincidencia, revelando un patrón de precisión profética que trascendía cualquier explicación científica convencional. El padre Miguel Santander, tras meses de trabajo meticuloso traduciendo los jeroglíficos del códice, había logrado establecer un sistema de correspondencias entre el calendario ancestral andino y el gregoriano moderno. Lo que encontró lo dejó sin palabras durante varios días. El manuscrito no solo había predicho el devastador terremoto de Japón del 11 de marzo de 2011, sino que había especificado la fecha exacta utilizando un sistema de cálculos astronómicos basado en la conjunción de Venus con la luna nueva. Según los antiguos cálculos, ese día marcaría el despertar del dragón del mar oriental, una descripción que resultó proféticamente precisa para el tsunami que siguió al megaterremoto de magnitud 9.1. La doctora Keiko Yamamoto, sismóloga japonesa del Instituto Nacional de Investigación para las Ciencias de la Tierra y Prevención de Desastres, fue contactada por Vargas para verificar independientemente estas correlaciones. Yamamoto, inicialmente escéptica ante lo que consideraba numerología pseudocientífica, quedó conmocionada al descubrir que el códice también había predicho con precisión los terremotos precursores que precedieron al evento principal de 2011. Los antiguos habían descrito una secuencia específica de temblores del despertar que coincidía exactamente con los sismos registrados en la región de Tohoku durante los meses anteriores al desastre. Pero las coincidencias no terminaban ahí. El doctor Carlos Mendoza, al revisar exhaustivamente los registros sísmicos latinoamericanos,
americanos de las últimas décadas, confirmó que el códice había predicho el terremoto de Chile de 2010, el de Ecuador de 2016, el de México de 2017 y una serie de eventos menores con una precisión que desafiaba toda probabilidad estadística. El manuscrito había descrito estos eventos utilizando metáforas poéticas que, una vez decodificadas, revelaban ubicaciones geográficas específicas, magnitudes aproximadas e incluso las consecuencias sociales de cada desastre. La convergencia más perturbadora surgió cuando el equipo comenzó a comparar las predicciones del códice con profecías bíblicas y otras tradiciones proféticas mundiales. El teólogo peruano Monseñor Ricardo Villalobos, especialista en escatología bíblica del Seminario Mayor San Jerónimo de Arequipa, identificó correlaciones sorprendentes entre las visiones del códice andino y las profecías del Apocalipsis de Juan. Ambos textos, separados por siglos y culturas completamente diferentes, describían una secuencia de terremotos de los últimos tiempos que precederían a una transformación radical de la humanidad. La profetisa cristiana Elena G. White, cuyos escritos del siglo XIX habían sido preservados por las comunidades adventistas latinoamericanas, había descrito con notable precisión la secuencia de eventos sísmicos que el códice andino también profetizaba. White había escrito sobre grandes terremotos en diversos lugares que marcarían el comienzo de los últimos días, especificando que estos eventos seguirían un patrón ascendente de intensidad hasta culminar en un megaterremoto que movería toda isla y monte de su lugar. El rabino argentino David Goldstein, erudito en tradiciones proféticas judías y profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén con sede en Buenos Aires, reveló que antiguos textos cabalísticos también contenían referencias específicas a ciclos sísmicos planetarios. El Zohar describía periodos de convulsiones terrestres que coincidían con transiciones espirituales de la humanidad, utilizando cálculos numerológicos que, sorprendentemente, producían fechas similares a las del códice andino. Las tradiciones islámicas también mostraban convergencias inquietantes. El imam sirio-venezolano Ahmed al-Maktoum, especialista en hadices proféticos del Centro Islámico de Caracas, explicó que las tradiciones del profeta Muhammad incluían descripciones detalladas de terremotos que precederían al día del juicio, con especificaciones geográficas que correspondían notablemente con las zonas del Anillo de Fuego del Pacífico identificadas en el códice. La investigación se expandió hacia las tradiciones proféticas asiáticas. La monja budista tibetana Tenzin Palmo, residente en el monasterio de Tashilhunpo en el exilio boliviano, compartió profecías tibetanas sobre el tiempo de los grandes temblores, cuando la tierra se sacudiría para despertar la conciencia dormida de la humanidad. Estas profecías, preservadas en textos del siglo XII, describían una secuencia de eventos sísmicos que culminarían cuando el dragón de tierra del gran océano occidental despertara de su sueño milenario. Los análisis estadísticos realizados por el matemático chileno Dr. Patricio Contreras revelaron que la probabilidad de que todas estas correlaciones fueran coincidencias fortuitas era inferior a una en varios billones. Las diferentes tradiciones proféticas, desarrolladas independientemente en culturas que nunca tuvieron contacto directo, mostraban patrones de convergencia que desafiaban toda explicación racional basada en el conocimiento científico convencional. El aspecto más inquietante de esta convergencia profética era su unanimidad respecto a los eventos futuros. Todas las tradiciones coincidían en que los terremotos cumplidos hasta ahora eran simplemente las contracciones iniciales de un proceso mucho mayor que culminaría en una transformación geológica y espiritual sin precedentes. El códice andino, las profecías bíblicas, los textos islámicos, las tradiciones budistas y las visiones cristianas modernas apuntaban consistentemente hacia un periodo específico entre 2025 y 2030 como el momento del gran evento. La doctora Vargas, confrontada con esta evidencia abrumadora, se vio obligada a reconsiderar sus concepciones sobre la naturaleza del tiempo, la precognición y la posibilidad de que existieran leyes universales que trascendían las limitaciones de la ciencia materialista. El códice no era simplemente un documento arqueológico, sino una pieza de un rompecabezas profético global que había estado esperando el momento adecuado para ser ensamblado y comprendido. Los cálculos más perturbadores del códice sísmico de Tiwanaku no se referían a los eventos ya cumplidos, sino a la secuencia específica de acontecimientos que, según las predicciones ancestrales, culminarían en el gran despertar del Anillo de Fuego. Después de meses de trabajo conjunto entre el equipo de la doctora Elena Vargas y especialistas
internacionales, emergió un cronograma profético que coincidía de manera escalofriante con las tensiones tectónicas actuales, monitoreadas por las estaciones sismológicas más avanzadas del mundo. El doctor Carlos Mendoza, utilizando modelos computacionales del Centro Sismológico Nacional de Chile, había logrado traducir las metáforas del códice a términos geológicos modernos. Los antiguos describían el proceso como el despertar de los 4 dragones del Gran Círculo, refiriéndose a 4 zonas específicas del anillo de fuego del Pacífico que liberarían su energía acumulada en una secuencia predeterminada. El primer dragón correspondía a la zona de subducción sudamericana, específicamente el segmento que se extiende desde el norte de Chile hasta el centro de Perú. Según los cálculos del manuscrito, corroborados por las mediciones de tensión tectónica del Dr. Mendoza, esta primera fase ya había comenzado con los terremotos precursores registrados en la región durante los últimos 5 años. El códice especificaba que el primer gran evento de la secuencia ocurriría en lo que los antiguos denominaban el tiempo de las aguas crecientes, una referencia que el padre Miguel Santander había interpretado como el período de deshielo estacional andino, típicamente entre octubre y diciembre. UTIS, la geofísica peruana doctora María Fernanda Aguirre, había identificado señalaciones inquietantes en las estaciones de monitoreo de la costa peruana que coincidían exactamente con los signos del primer despertar descritos en el códice. Los antiguos habían predicho que este evento se anunciaría mediante el llanto de las montañas sagradas, una descripción que resultó corresponder con el aumento de actividad microsísmica registrado en volcanes andinos como el Misti, el Sabancaya y el Ubinas durante los últimos 18 meses. El segundo dragón, según el manuscrito, despertaría en la región que los antiguos llamaban las tierras del Quetzal tembloroso, una clara referencia a la zona sísmica que abarca desde Guatemala hasta el sur de México. El vulcanólogo guatemalteco Dr. Raúl Archila había notado patrones anómalos en la actividad del volcán de fuego y el Santiaguito, que coincidían perturbadoramente con las predicciones del códice. Los antiguos habían especificado que este segundo evento seguiría al primero después de 3 lunas llenas, un intervalo que corresponde aproximadamente a 90 días. La secuencia se complicaba con la activación del tercer dragón en lo que el códice describía como las Islas del Sol Naciente, obviamente refiriéndose a Japón y la región del Pacífico Occidental. La sismóloga japonesa doctora Keiko Yamamoto había confirmado que las estaciones de monitoreo submarino registraban patrones de actividad tectónica que sugerían la acumulación de tensiones masivas en la fosa de Japón, exactamente en las coordenadas que el manuscrito había especificado usando referencias astronómicas, pero era el cuarto y último dragón el que más inquietaba a los investigadores. El códice lo describía como el gran serpiente de las aguas heladas del norte, refiriéndose claramente a la zona de subducción de Cascadia, que se extiende desde el norte de California hasta la Columbia Británica. El geólogo estadounidense de origen mexicano Dr. Luis Herrera, especialista en la falla de San Andrés, había revelado que esta región llevaba más de 300 años sin experimentar un megaterremoto, acumulando tensiones que, según los modelos actuales, podrían liberarse en un evento de magnitud superior a 9.0. Los antiguos habían calculado que la activación de los 4 dragones seguiría un patrón específico basado en lo que denominaban las respiraciones de la Pachamama, ciclos que correspondían con alineaciones planetarias particulares. El astrónomo venezolano Dr. Andrés Castellanos, del Observatorio de Mérida, había verificado que las fechas calculadas por el códice coincidían con conjunciones astronómicas de rara ocurrencia, particularmente la alineación de Júpiter, Saturno y Marte que se produciría en 2027. La interpretación más escalofriante del manuscrito sugería que estos 4 eventos no serían independientes, sino que formarían parte de una cascada sísmica donde cada terremoto activaría tensiones en la siguiente zona. El efecto dominó resultante podría generar lo que los antiguos llamaban el Gran Círculo de Fuego Unificado, un estado de actividad sísmica sincronizada alrededor de todo el anillo de fuego del Pacífico. El códice también especificaba las magnitudes esperadas para cada evento, utilizando un sistema de correspondencias que el padre Santander había logrado decodificar. Los antiguos predecían que el primer evento alcanzaría una magnitud equivalente a 8.5 en la escala moderna, el segundo llegaría a 8.8, el tercero alcanzaría 9.1 y el cuarto y final superaría la magnitud 9.5, convirtiéndose en el terremoto más poderoso registrado en la historia humana. Las consecuencias
geográficas de esta secuencia, según el manuscrito, incluirían cambios permanentes en la topografía del Océano Pacífico. Los antiguos habían predicho el surgimiento de nuevas islas, la desaparición de otras y modificaciones significativas en las líneas costeras de todos los países del Anillo de Fuego. Estas predicciones encontraron eco inquietante en los modelos de simulación de tsunamis desarrollados por el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico. El aspecto temporal de las predicciones era particularmente preciso. El códice establecía que todo el ciclo del Gran Despertar se completaría en un periodo de 2 años terrestres, comenzando en Mindi, el tiempo de las hojas doradas del altiplano, una referencia al otoño austral que corresponde a marzo-mayo en el hemisferio sur y culminando en el tiempo del sol alto del norte, el solsticio de verano boreal. La oceanógrafa chilena doctora Carmen Sepúlveda había identificado cambios anómalos en las corrientes oceánicas del Pacífico que precedían exactamente a la secuencia profética. El códice había descrito estos cambios como las aguas que buscan nuevos caminos, una metáfora que resultó corresponder con alteraciones en la temperatura y salinidad del agua marina registradas por boyas oceanográficas automatizadas. Quizás el elemento más perturbador de toda la secuencia profética era su precisión en predecir no solo los eventos sísmicos, sino también sus consecuencias sociales, económicas y espirituales, aspectos que el próximo capítulo revelaría en toda su inquietante dimensión. La fase final del Códice Sísmico de Tiwanaku reveló su propósito más profundo. No había sido creado simplemente para predecir catástrofes, sino para preparar a la humanidad para una transformación que trascendía lo meramente geológico. Los antiguos guardianes del conocimiento telúrico habían comprendido que el gran despertar del Anillo de Fuego representaba un punto de inflexión en la evolución de la conciencia humana, un momento en que la supervivencia dependería tanto de la preparación física como del despertar espiritual. El padre Miguel Santander había dedicado meses a descifrar la sección más compleja del manuscrito, aquella que contenía lo que los antiguos denominaban las instrucciones del último tiempo. Estas no eran simples recomendaciones de supervivencia, sino un manual integral que abordaba la preparación humana desde múltiples dimensiones: material, emocional, mental y espiritual. Los antiguos habían previsto que las generaciones futuras necesitarían orientación específica para navegar no solo los desastres físicos, sino también el caos social y la crisis existencial que acompañarían estos eventos. La preparación física descrita en el códice superaba en sofisticación a muchos protocolos modernos de emergencia. Los antiguos habían especificado la creación de refugios del tiempo nuevo, estructuras diseñadas no solo para resistir terremotos, sino también para sostener comunidades durante periodos prolongados de disrupción social. El arquitecto colombiano especializado en construcción antisísmica, ingeniero Fernando Gutiérrez, quedó asombrado al descubrir que las especificaciones del códice incluían técnicas de construcción que la ingeniería moderna apenas comenzaba a desarrollar. Los refugios debían construirse utilizando lo que el manuscrito llamaba las 3 resistencias: resistencia telúrica para soportar movimientos sísmicos, resistencia acuática para proteger contra tsunamis y resistencia social para mantener la cohesión comunitaria durante crisis prolongadas. Los antiguos habían previsto que los eventos sísmicos serían solo el comienzo de un período de inestabilidad que incluiría colapsos económicos, migraciones masivas y conflictos sociales. La doctora Elena Vargas, trabajando con el psicólogo social venezolano Dr. Rafael Moreno, había identificado que el códice contenía estrategias detalladas para mantener la estabilidad mental y emocional durante crisis extremas. Los antiguos habían desarrollado lo que denominaban la disciplina del corazón sereno, un conjunto de prácticas que combinaban técnicas de respiración, meditación comunitaria y rituales de cohesión social diseñados específicamente para periodos de caos externo. El manuscrito especificaba que las comunidades supervivientes debían organizarse siguiendo el principio del círculo sagrado, una estructura social horizontal donde las decisiones se tomaban por consenso y cada miembro tenía responsabilidades específicas basadas en sus habilidades naturales. Esta organización no era casual. Los antiguos habían observado que las comunidades jerarquizadas tendían a colapsar bajo estrés extremo, mientras que las estructuras circulares mostraban mayor resiliencia. La preparación espiritual ocupaba una posición central en las instrucciones del códice. Los antiguos habían comprendido que los eventos sísmicos masivos producirían lo que denominaban el gran despertar de la conciencia
dormida. Según el manuscrito, las convulsiones terrestres actuarían como catalizadores para activar capacidades latentes en la psique humana, incluyendo formas expandidas de percepción y comunicación intuitiva entre individuos sincronizados espiritualmente. El chamán peruano Don Carlos Humala, heredero de tradiciones ancestrales de los Andes centrales y colaborador del equipo de investigación, explicó que estas capacidades no eran supernaturales, sino naturales pero dormidas en el ser humano moderno. Los antiguos habían desarrollado técnicas específicas para activar estos potenciales durante periodos de crisis, transformando el trauma colectivo en una oportunidad de evolución acelerada. Las prácticas espirituales descritas en el códice incluían lo que los antiguos llamaban la comunicación del corazón unificado, una forma de telepatía grupal que emergía naturalmente cuando las comunidades practicaban sincronización respiratoria y meditación colectiva durante periodos prolongados. El neurocientífico argentino Dr. Sebastián Torres había confirmado que estas prácticas producían sincronización de ondas cerebrales entre participantes, un fenómeno que la neurociencia moderna apenas comenzaba a comprender. El códice también contenía instrucciones específicas sobre preparación nutricional y herbolaria. Los antiguos habían identificado plantas específicas de cada región que potenciarían la resistencia física y mental durante periodos de estrés extremo. La etnobotánica ecuatoriana doctora Patricia Villarreal había verificado que muchas de estas plantas contenían compuestos que efectivamente fortalecían el sistema inmunológico y equilibraban el sistema nervioso bajo condiciones adversas. La dimensión más profunda de la preparación involucraba lo que el manuscrito denominaba la transmutación del miedo en sabiduría. Los antiguos habían comprendido que el miedo masivo generado por los eventos catastróficos podía canalizarse constructivamente hacia un salto evolutivo en la conciencia humana. Habían desarrollado técnicas grupales para transformar la energía del pánico en cohesión comunitaria y claridad mental expandida. Las instrucciones incluían protocolos específicos para diferentes momentos de la crisis. Durante los terremotos, las comunidades debían practicar lo que los antiguos llamaban la respiración de la montaña inmóvil, una técnica que mantendría la calma mental mientras el mundo físico se sacudía. Durante los tsunamis, debían aplicar la sabiduría del agua que fluye, adaptándose fluidamente a circunstancias cambiantes sin perder el centro espiritual. El aspecto más revolucionario de las enseñanzas del códice era su perspectiva sobre la relación entre la humanidad y la tierra. Los antiguos no veían los eventos sísmicos como castigos o desastres aleatorios, sino como comunicaciones directas de la conciencia planetaria. Habían desarrollado técnicas para escuchar a la Pachamama, sintonizándose con los ritmos terrestres para anticipar cambios y responder armoniosamente a las transformaciones planetarias. La preparación final descrita en el manuscrito involucraba la formación de lo que los antiguos llamaban semillas del tiempo nuevo, grupos de individuos entrenados para preservar y transmitir el conocimiento esencial durante el período de transición. Estos guardianes del conocimiento tendrían la responsabilidad de mantener vivas las técnicas de supervivencia integral y guiar la reconstrucción de la civilización sobre bases más armoniosas con los ciclos naturales. El códice concluía con una promesa: aquellos que aplicaran estas enseñanzas no solo sobrevivirían al gran despertar, sino que emergirían como los fundadores de una nueva era de conciencia humana, donde la relación entre la humanidad y la Tierra estaría basada en cooperación consciente en lugar de explotación ignorante.